¿Sabes? Hay una expresión que todos en algún momento hemos pasado o que nos ha tocado vivirla. Y es cuando decimos, todos lo estábamos pensando, pero nadie se atrevía a decirlo. ¿Has estado en una situación donde dices, todos lo estábamos pensando, pero nadie se atrevía a decirlo? Es cuando estamos todos ahí en el mismo lugar y todos tenían la misma pregunta y todos estaban así como de, y nadie se atreve a decir nada. Todos se quedan ahí con el pensamiento hasta que sale por fin un valiente que dice, yo tengo duda de esto. Y ya salen todos los demás, sí, yo también tengo duda de eso. A mí me pasaba mucho en la universidad. A veces tenía clases de matemáticas, estudié una ingeniería, entonces llevaba a veces matemáticas bien complejas, que tú veías el pizarrón lleno y decías, ¿qué es esto? ¿Para qué me va a servir en la vida? ¿No? Y veías el pizarrón lleno. Y a veces estaba el profesor explicando, estaba así, y nosotros los alumnos nos volteábamos a ver así como, ¿le estás entendiendo? Y no. Y todos, no, nadie estaba entendiendo. Hasta que salió un valiente que decía, profe, ¿lo puede repetir de nuevo? Es que no entendí. Y ya salían los demás, yo tampoco entendí, profe, sí, repítalo por favor. Y hasta que salía algún valiente. Otro ejemplo bien sencillo. No sé si te ha pasado, estás comiendo, estás en la mesa comiendo y está alguien quizás platicando, hablando y tiene el frijolazo en el diente, ¿no? Y todos se le quedan viendo el frijolazo, pero nadie se atreve a decirle, oye, tienes un frijolazo. Hasta que sale un valiente que le dice, oye, aguas, tienes ahí el frijol en el diente, y ya rápido se lo quita, ¿no? ¿Sabes? Y la enseñanza de hoy es de este estilo. Es algo que puede pasar en nuestras vidas, en nuestra relación con Dios. Es algo que de alguna manera todos hemos experimentado en algún momento, pero en ocasiones no es tan popular decirlo o preguntarlo. Hasta que abrimos nuestros corazones y somos vulnerables, nos damos cuenta que es algo que a todos nos hemos pasado. Es algo que todos hemos vivido en algún momento, porque puede suceder que hay veces que vivimos cosas y pensamos que somos los únicos que está pasando ese tipo de cosas. Somos los únicos que atravesamos esas situaciones y no nos atrevemos a preguntar, a hablar, a decir, ¿por qué esta situación? Y esta enseñanza tiene que ver con algo que quizás todos hemos vivido alguna vez, o quizás estemos viviendo actualmente, o quizás en algún momento lo puedes llegar a vivir. Y quiero que el día de hoy podamos ser vulnerables y dejar que la palabra de Dios y Dios mismo nos hablen a nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y algo de lo que aprendemos cuando llegamos recién a la iglesia o a las cosas de Dios es que para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos creen eso? Aprendemos que Dios es un Dios sobrenatural. ¿Cuántos creen eso? Y que Dios tiene el poder de entrar a nuestras vidas y puede transformar todo, porque tenemos un Dios de imposibles. ¿Cuántos creen eso? Son de las cosas que aprendemos cuando recién llegamos a Dios. Que Dios escucha nuestras peticiones. ¿Cuántos creen que Dios escucha nuestras peticiones? Que Dios responde nuestras oraciones. ¿Cuántos creen que Dios responde sus oraciones? Que Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos creen eso? Pero ¿qué pasa cuando empezamos a orar, empezamos a pedirle a Dios por ciertas situaciones o ciertas áreas en nuestras vidas, y pareciera que Dios no interviene o Dios no responde a ciertas situaciones? ¿Te has sentido así en algún momento? Como que dices, oye, yo he estado orando a Dios por esto y ya pasó mucho tiempo y no he tenido una respuesta. Como que Dios no ha hecho algo. Y yo he aprendido que Dios es sobrenatural, Dios es un Dios de imposibles, pero pareciera que empiezo a orar por esto otro, y no veo una respuesta o no veo algo que Dios haga. Cuando quizás escuchamos que Dios hizo un milagro en aquella persona, o que Dios proveyó en la situación de esta otra persona, o que Dios intervino sobrenaturalmente, hizo un milagro en esta otra persona, y nosotros quizás hemos estado orando a Dios por mucho tiempo por cierta situación muy similar a la que pasó aquella persona o la otra persona, pero pareciera que en nuestra vida no estamos viendo una respuesta como lo estamos viendo en aquella persona. ¿Te has sentido identificado cuando ves, mi hermana ya recibió ese milagro y era muy similar al mío, y por qué no ha sucedido en mi vida? Ya tiene tiempo que pasó, ya tiempo que estoy orando por eso. Y lo que me impresiona de esta historia que vamos a leer es que esta historia nos ofrece respuestas a este tipo de situaciones que todos podemos vivir.
Todos en algún momento de nuestras vidas vamos a vivir temporadas donde quizás Dios no responde tan rápido. Hay ocasiones donde Dios al otro día, ¡fum!, hace un milagro, obra de esta manera. Pero hay otros momentos donde quizás vamos a pasar una temporada de espera larga para que Dios pueda obrar o para que Dios pueda responder a nuestras oraciones. Y a lo mejor el día de hoy estás aquí pidiendo por cierta situación y no has visto una respuesta. Puede ser que lleves mucho tiempo orando por algo, incluso ayunando por algo y no has visto respuesta. Entonces, ¿qué tiene la Biblia para decirnos acerca de este tipo de situaciones? De estos momentos largos de espera de parte de Dios. Y hoy vamos a ver 4 palabras que Dios le ofrece a un joven llamado Daniel en medio de la espera. 4 palabras que también nos ofrece a nosotros y que habla sobre nuestras vidas en esos momentos donde pareciera que no pasa nada. Y ese es el título de la predicación del día de hoy. ¿Qué pasa cuando no pasa nada? Voltea con el que está a tu lado y dile, ¿qué pasa cuando no pasa nada? Y acompáñame a la palabra de Dios. Vamos al libro de Daniel. Vamos a este libro de Daniel en el capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo del 2 en adelante. Si lo tienes, de un fuerte amén. Lo voy a estar leyendo en la NTV. Vamos a estar leyendo mucho el día de hoy. Es súper padre que puedas traer tu Biblia física. Si no, va a estar en las pantallas. Y si no, súper mejor todavía que puedas anotar, tomar nota. Cuando tú anotas lo que estás escuchando, es más fácil que se te quede en la mente. Por eso en las escuelas nos ponen a escribir un montón, porque así es más fácil que se nos queden las cosas. Así que Daniel capítulo 10, versículo 2 dice: cuando recibí esta visión, yo, Daniel, había estado de luto durante 3 semanas enteras. En todo ese tiempo no comí nada pesado, no probé carne ni vino, ni puse lociones perfumadas hasta que pasaran esas 3 semanas. Estaba ayunando, estaba teniendo un ayuno. El 23 de abril, mientras estaba de pie en la ribera del gran río Tigris, levanté los ojos y vi a un hombre vestido con ropas de lino y un cinto de oro puro alrededor de la cintura. Su cuerpo tenía el aspecto de una piedra preciosa, su cara destellaba como un rayo y sus ojos ardían como antorchas. Sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y su voz era como el bramido de una enorme multitud. Ahí nos vamos a detener un poquito. Algunos historiadores, teólogos, personas que estudian mucho la palabra de Dios y la historia, mencionan que esto pudo haber sido una de las primeras apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento, no físicamente, sino a través de una visión, porque en el libro de Apocalipsis lo detallan muy parecido a como lo está detallando o lo está describiendo aquí Daniel. El asunto es que Daniel nos relata y nos cuenta que lleva 21 días en aflicción. Estos 21 días en aflicción habían sido porque en capítulos anteriores tú puedes leer que él ve que hay una promesa de parte de Dios para el pueblo de Israel. Entonces él quiere averiguar qué es lo que va a suceder, qué es lo que va a pasar. Entonces se mete en este tiempo orando por esto, ayunando por esto, por revelación de parte de Dios. Y hasta este punto no había tenido una respuesta para su vida, no había podido entender. Ya llevaba varias ocasiones intentando: Dios, revélame qué es lo que va a suceder, esto, y no había tenido respuesta. Ahora, nosotros distinguimos a Daniel como un hombre de oración. Si tú ves y estudias acerca de Daniel, él era un hombre de oración. La Biblia nos cuenta que él oraba 3 veces al día y se tomaba el tiempo. No era nada más una oración sencilla, se tomaba el tiempo para buscar a Dios en la mañana, en la tarde y antes de dormir. Era una persona que Dios lo usaba también para interpretar sueños. Era un hombre también muy sabio, dice la palabra de Dios, que era muy sabio por encima de las demás personas. Pero en este punto de su vida, Daniel entendía que Dios iba a cumplir una promesa para el pueblo de Israel. Entonces él empieza a orar, él empieza a ayunar por esto que Dios había dicho que se iba a cumplir. Y pareciera que no se ha cumplido. Ya pasó tiempo,
Ya lo intentó varias veces y en esta ocasión ya pasaron 21 días que está ahí ayunando y buscando cuál es la revelación a esto y no hay respuesta. No hay respuesta. Y Daniel está en el mismo contexto en el cual pudiéramos estar quizás tú y yo, que pareciera que ya llevamos tiempo pidiéndole a Dios sobre cierta área, sobre cierta situación, que ya llevamos tiempo orando por X o Y área en nuestras vidas y parece que Dios no nos ha escuchado porque no hemos recibido una respuesta. Parece que no se está moviendo nada, pareciera que no pasó nada. Y Daniel está en esa misma situación. En esa misma situación. Entonces, a diferencia de Daniel, nosotros oramos y le preguntamos a Dios qué está pasando. Pero casualmente, para ofrecerle una respuesta a Daniel, se le apareció prácticamente Jesús mismo. Casualmente, ¿no? De esas veces que se te aparece Jesús en tus tiempos de devocional y te explica cosas que están sucediendo. Bueno, quizás no nos pasa igual, pero a Daniel sí le pasó. Y tranquilo, porque a Daniel le pasó para ahora explicarnos a nosotros ciertas cosas, porque el día de hoy podemos leer esto a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Daniel está orando y ayunando y no está pasando nada. No hay respuesta. Ahora debemos entender que Daniel estaba orando por la voluntad de Dios y no por un capricho quizás personal, un gustito personal, sino por una promesa de Dios que él había entendido y que estaba pidiendo sabiduría, revelación acerca de esa promesa. Y Jesús se aparece para darle una respuesta a Daniel. Y esa respuesta, esas palabras que Jesús, que Dios hablan para Daniel, son las mismas respuestas que hoy van a hablarnos a cada uno de nosotros si tenemos fe y creemos en esas palabras, iglesia. Y vamos a ver, ¿qué es lo primero que Jesús le dice a Daniel y que nos trae también a nosotros esta tarde? Daniel, en el versículo 9, en el que sigue, vamos a seguir leyendo ahí donde nos quedamos. Dice Daniel capítulo 10 versículo 9, dice: entonces oí que el hombre hablaba, y cuando oí el sonido de su voz, me desmayé y quedé tendido, con el rostro contra el suelo. En ese momento una mano me tocó y aún temblando me levantó y me puso sobre las manos y las rodillas. Entonces el hombre me dijo: Daniel, eres muy precioso para Dios, así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Ponte de pie, porque me enviaron a ti. Cuando me dijo esto, me levanté todavía temblando. Entonces vemos que Daniel se encuentra en aflicción. No hay respuesta. Parece que hay un silencio en el cielo. Y Jesús se le aparece y le dice: eres muy precioso para Dios. En la Reina Valera lo maneja como: eres muy amado para Dios. ¿Y por qué empieza el Señor diciendo esto? ¿Por qué le empieza diciendo esto a Daniel? Y esta es la primera palabra que quiero hablar sobre tu vida esta tarde. Si tú estás en un tiempo de confusión, en un tiempo de espera, ciertas peticiones, ciertas oraciones en tu vida, donde parece que Dios no está hablando nada desde el cielo, donde parece que no está viendo respuestas a tus oraciones, lo primero que Dios quiere hablar a tu vida esta tarde es: eres muy precioso para Dios. Eres muy preciosa para Dios. Eres muy amado para Dios. Eres muy amada para Dios, iglesia. Tienes un valor importante. Y es increíble la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar por qué habla eso, por qué son las primeras palabras que saca de su boca hacia Él, es porque normalmente cuando empezamos a ver que no hay una respuesta de parte de los cielos o de parte de Dios, podemos empezar a sentir lo opuesto a eso. Podemos llegar a sentir que no somos tan especiales, que no somos tan amados, que no somos tan importantes. Muchas veces vemos cómo Dios le responde a aquella persona o a aquella otra y a nosotros no. Entonces muchas veces podemos empezar a llegar a creer: ay, como que Dios sí tiene favoritos. Ay, cómo Dios ama a esa persona. Ya le contestó bien rápido y apenas llegó a la iglesia y ya le contestó sus peticiones.
Y nosotros nada de nada. Y ese sentimiento de no recibir respuesta de Dios internamente puede hacer que podamos sentirnos no amados de parte de Dios y que su fidelidad con nosotros como que ya no está tan fuerte. Y me encanta porque dice precioso, preciosa. ¿Sabes? La palabra precioso, preciosa no tiene que ver con belleza. Tiene que ver con un valor. Cuando alguien te dice precioso, tienes un valor precioso, eres preciado, tienes un precio valioso para Dios. Si quieres decirle algo bonito a tu esposa, dile preciosa. No nada más se trata de que esté guapa, esté hermosa, sino que le estás diciendo, tienes un valor importante. Eres alguien de alto valor. Y debemos entender que el hecho de que no haya respuestas quizás en esta temporada en nuestras vidas no quiere decir que Dios se olvidó de nosotros, iglesia. No quiere decir eso. O que Dios prioriza a otra gente y que a nosotros nos pone hasta el final de la fila, ¿no? Ay, no, Dios ya me mandó hasta el final de la fila. Tenemos que entender que somos amados y que somos preciosos delante de Dios, iglesia. ¿Cuántos creen eso? Y lo que a veces sucede con nosotros como humanos es que medimos el amor de Dios hacia nosotros. Escucha bien esto. A veces medimos el amor de Dios hacia nosotros basado en las cosas buenas que nos suceden. Creemos que entre más cosas buenas nos pasan es porque Dios nos ama más. Y hay un ejemplo bien sencillo. ¿Qué pasa si alguien llega y a veces te da un regalo? Ay, te compré esto, y hasta lo publicas en Facebook, ¿no? Ay, Dios es fiel, Dios es bueno, me dieron este regalo. Recibes un ascenso. Ay, Dios es bueno, Dios es fiel, aquí está mi ascenso. Ay, te compraste tu primer coche, tu primera casa. Aquí Dios es fiel, Dios es bueno. Pero ¿qué pasa cuando no hay regalos? Cuando no te promovieron, cuando las cosas quizás andan mal. Sabes, Dios sigue siendo fiel y vemos muchas veces a pocas personas agradeciendo por lo que aún no llega o por las temporadas difíciles de nuestras vidas. Y muchas veces queremos decir, ay, solamente Dios es bueno, Dios es fiel cuando cosas buenas vienen a nuestras vidas. Pero ¿qué sucede en situaciones difíciles? Tenemos la valentía y el poder de decir, Dios es bueno a pesar de que estoy pasando esta temporada difícil en mi vida. Dios es bueno a pesar de que la situación quizás no está tan bien. O podemos decir, te doy gracias, Señor Jesús, por lo que todavía no llega, pero sé que va a llegar en algún momento a mi vida. Porque la fidelidad de Dios y el amor de Dios hacia nosotros no se basa en la clase de bienes o cosas que Él nos da, sino que se basa en que Él ya lo dio todo. ¿Por qué? Porque dio a su mismo Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y esa es la muestra más grande que puede haber de amor y de fidelidad y que podemos tener todos los días presente en nuestras vidas, iglesia. Dios es fiel todo el tiempo, iglesia. Dios es bueno todo el tiempo. Escuché alguna vez esta frase que me llamó mucho la atención y conecta muy bien con esto que te estoy hablando. Y dice tal cual: si el amor de Dios hacia nosotros se midiera basado en las cosas buenas que nos suceden, entonces Dios odiaba a Pablo, Dios odiaba a Jesús. Porque la última vez que chequé mi Biblia, ellos no vivieron la vida más cómoda o increíble sobre la faz de la tierra, sino que vivieron persecución, aflicciones, pruebas, dudas. Y eso no quiere decir que Dios no los amaba, ¿o sí? Dios los seguía amando a pesar de pasar esas situaciones difíciles en sus vidas. Y así mismo con cada uno de nosotros, en momentos de espera, de aflicción, de prueba, Dios nos sigue amando igual, iglesia. Entonces, si no hay una respuesta de parte de Dios a la oración que quizás llevamos tiempo haciendo, no dudes del amor de Dios. Y te recuerdo esto: eres precioso para Dios, eres preciosa para Dios, eres muy amado para Dios, eres muy amada para Dios, y su fidelidad sigue siendo nueva y vigente día tras día, tras día, tras día, sea que se haya respondido o no, iglesia. Primer punto: eres muy precioso para Dios, eres muy preciosa para Dios. Es la primera palabra que Dios habla para ti si tú estás pasando por un tiempo de espera en medio de tus oraciones, de tus peticiones. Segunda palabra que habla la palabra para el día de hoy a tu vida
Vamos a continuar leyendo, seguimos con el versículo 12. Dice, entonces dijo, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Lo que le está diciendo aquí en este versículo prácticamente es, Daniel, el cielo sí te está escuchando desde el día 1 que levantaste tu oración. Y te quiero decir y traer esta palabra para tu vida, iglesia. Iglesia, el cielo sí está escuchando desde el día 1 esa oración que tú has levantado en tu vida. Desde el día 1 la ha escuchado. Y ese es nuestro segundo punto. Dios escucha tu oración desde el día 1 que empezaste a orar. Punto número 2, Dios escucha tu oración desde el primer día que oraste. De repente tenemos esos sentimientos de, ay, como que Dios no me escucha tanto. Y por eso hacemos cosas como ir con el pastor, ¿no? Oiga, pastor, ore por mí. Como si el pastor tuviera más palancas, como si tuviera una conexión más directa, el teléfono rojo para marcarle a Dios, ¿no? Como que usted tiene más conexión, más palancas. Sí, pero Dios también escucha tus oraciones. Dios también te escucha igual. Delante de Dios no prioriza más las oraciones del pastor o de un líder que las nuestras. Todas las oraciones pasan hasta el trono de Dios, directo a la presencia de Dios. Y puede ser que lleves años orando por algo y no has tenido respuesta, pero te tengo una noticia, iglesia, esta tarde. Desde el día 1 que oraste, Dios escuchó tu oración y Dios recibió esa oración ahí en su trono. Debes de saber que Dios ha estado atento a todas tus oraciones, a todo. No importa si es una oración chiquita, grande, compleja, menos compleja, no importa. Dios ha escuchado desde el día 1 tus oraciones. Y normalmente cuando no vemos respuesta, pensamos que Dios nos está ignorando y que no nos pone atención. Y en la Biblia encontramos varios casos, varios versículos de personas que se sintieron así, como que Dios los estaba ignorando, como que Dios no los escuchaba. Mira, un caso súper sencillo, hay muchos, pero te voy a dar uno. Salmos 13:1. Mira lo que dice el salmista en este versículo. Dice, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? Y así hay varios salmos que expresan esto. Salmistas que están diciendo, ay Señor, como que te olvidaste de mí, me estás ignorando, ya no me escucharás nunca más, o qué pasó. Y a veces usamos expresiones bien dramáticas. ¿No lo has hecho? Así como, ay Señor, como que te estás olvidando, ya no quiero ser tu mejor guerrero, ya por favor pon una pausa a esta situación. Y pensamos como que Dios ya nos olvidó ahí. Y sinceramente, cuando oramos y Dios no nos contesta a veces rápidamente, sí podemos llegar a pensar así, como, ay, ¿será que se le olvidó? ¿Será que se le pasó eso que yo le oré? ¿Será que me ignoró? E incluso nos podemos llegar a preguntar si vale la pena seguir orando por esa situación, si es que Dios quizás no nos está escuchando. Pero lo que el Señor está diciendo aquí en este versículo es, sí, Daniel, han pasado 21 días, pero desde el día 1 el cielo está atento a tu oración. Dios está atento, Dios está dispuesto a escuchar tu oración. Cuando oras, Dios está atento a tus oraciones. Y ¿sabes qué? Eso nos debe animar a seguir perseverando en la oración, a ser perseverantes en la oración. A lo mejor no han pasado 21 días en tu vida, quizás han pasado 2 meses, quizás han pasado 2 años, no sé cuánto tiempo ha pasado que tú empezaste a orar, por eso que empezaste a orar. Pero sabes, déjame decirte, Dios sigue escuchando, Dios sigue atento y Dios está dispuesto a escuchar todas nuestras oraciones. No te rindas en medio de tu oración y sigue perseverando en ella, porque Dios tarde que temprano obrará en tu vida, iglesia.
tarde que temprano va a obrar. No te rindas, sé perseverante, sé perseverante. Esa oración, quizás yo sé que hay unos que están orando por alguna enfermedad, quizás física, que están atravesando y llevan tiempo orando por esa enfermedad. Yo sé que aquí hay madres, padres que han estado orando mucho tiempo por sus hijos, por sus hijas. Yo sé que aquí hay esposas que han estado orando quizás mucho tiempo por sus esposos, o esposos que están orando por sus esposas. Yo sé que aquí hay personas que han estado orando por algún familiar que tienen, que quizás no ha conocido de Dios. Quizás algunos han estado orando por alguna situación económica, otros por alguna situación de crisis, por alguna situación quizás muy compleja o muy personal, muy interna. Pero yo quiero animarte, sigue perseverando en la oración, porque Dios desde el día 1 ha escuchado tus oraciones, iglesia. Ha escuchado tus oraciones. Y esto nos lleva al tercer punto. Vamos a continuar leyendo esta historia en el versículo 13. Dice, pero durante 21 días, le sigue platicando Jesús a Daniel, le dice, pero durante 21 días, el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Ahora estoy aquí para explicar lo que le sucederá en el futuro a tu pueblo, porque esta visión se trata de un tiempo aún por venir. Me llama mucho la atención esto que quiero hablar en este punto, porque es algo que nos puede ayudar a aligerar nuestras cargas en cuanto al tiempo de espera. Y mira, el punto número 1 nos dice: eres muy precioso para Dios, eres muy amado para Dios. Punto número 2, ¿cuál es? Dios escucha tu oración desde el primer día que oraste. Pero luego viene este versículo donde nos dice: pero en 21 días, dice, el espíritu príncipe de Persia se opuso. Y dice, entonces vino Miguel, uno de los arcángeles, a ayudarme a hacerse cargo de él. Lo dejé allá, y entonces ahora sí vine aquí contigo para darte la revelación de lo que le va a suceder a tu pueblo. Y mira, podemos llegar a tomarnos el atrevimiento de agarrar estos versículos y explicarlos así como: pues paso 1 esto, paso 2 esto, paso 3 esto, y bien fácil. Pero la verdad, al menos para mí, ¿quién sabe a qué se refiere todo esto? La verdad. ¿Quién es el príncipe de Persia? ¿A qué se refiere con todo esto que dice que vino el arcángel y que se quedó ahí arreglando esos asuntos con él? Y nos podemos llegar a tomar el atrevimiento. Bien fácil. Incluso existen libros y hablan los 3 principios de la guerra espiritual. Esto, y lo basan en este capítulo, en estos versículos. Y tratamos de ponerles una explicación a veces a cosas que ni siquiera el mismo Daniel, que era más sabio que nosotros, entendió. Vas a ver más adelante, Daniel termina la profecía a Jesús de decirle, y Daniel dice: no le entendí nada. Y a mí estos versículos me hablan de algo que quiero compartir contigo. Me hablan de que a veces no vamos a entender por qué pasan las cosas o por qué tanto tiempo de espera en nuestras vidas. Y me gusta que Jesús es tan atento, que le explica y le está diciendo y tratando de explicarle a Daniel. Y le dice: a ver, tu oración no ha podido ser contestada, no había podido venir contigo porque está pasando algo por allá con el príncipe de Persia, está pasando algo dentro de la voluntad de Dios. Y muchos enseñan: es que el diablo es el príncipe de Persia y el diablo está resistiendo ahí tus oraciones. Entonces tú mandas tu oración y la agarra el príncipe de Persia, y ahí están peleando y no las dejan pasar y todo eso, y está resistiendo la oración de Daniel, y por eso Dios no puede contestar. Pero mi respuesta es esta: ¿en qué parte de la Biblia dice que el diablo puede detener la obra de Dios? ¿En qué parte de la Biblia dice que el diablo puede estorbar la voluntad del Padre? ¿Sabes? A mí la Biblia me dice otra cosa.
Me dice que Jesús establecería su iglesia y que ni las puertas del infierno pueden prevalecer contra la iglesia, porque no hay nada más fuerte, no hay nada más grande y no hay nada más poderoso que nuestro Dios, iglesia. Entonces, ¿a qué se refiere lo del príncipe de Persia? No sé. Y nos estresa como seres humanos no tener la respuesta a todo. Nos estresa no saberlo todo. ¿Por qué Dios no me ha contestado? Bien fácil, es que el príncipe de Persia, obvio, sí, es cierto, el príncipe de Persia. ¿Dónde está Persia? Pues quién sabe, para ir y decirle a ese hombre que se aliviane y que deje pasar nuestras oraciones a Dios. Pero somos a veces como controladores, queremos saber todo. ¿Por qué no has contestado, Dios? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no el otro? Queremos saber todo y tener las respuestas a todo. Incluso hasta compartimos muchas veces imágenes en Facebook que dicen: Dios aún no dice no. No, Dios no dice no. Dios dice aún no. O otras frases como: Dios no dice no, Dios dice tengo algo mejor para ti. Ok. ¿Y si no tiene algo mejor para nosotros? ¿Y si no tiene algo mejor para nosotros? Mira, a veces usamos imágenes, incluso no sé si me puedan apoyar desde allá atrás a poner esta imagen. Usamos frases como esta: confía en mí, tengo algo mejor para ti. Y parece que Jesús nos está pidiendo nuestro peluche chiquito porque tiene un peluche más grande atrás para nosotros. Como que Jesús nos pide algo a lo que estamos aferrados porque nos quiere dar un peluche más grande. ¿Y qué si Dios nos pide nuestro oso y no tiene un oso más grande para darnos de vuelta, iglesia? ¿Qué tal si nada más nos los pide porque Él es Dios y Él puede pedirlo? Pero como seres humanos hacemos explicaciones a todo. No, es que no, hermano, Dios no te ha contestado porque Él tiene algo mucho mejor. Chance y no. Chance y Dios nunca nos va a contestar ciertas oraciones en nuestras vidas. Y si no tiene algo más grande, Dios es fiel todavía, Dios es bueno todavía, eres muy amado todavía, eres muy precioso para Dios todavía. Su fidelidad es para ti todavía. Y es muchas veces una mentalidad como de: pues estoy sirviendo, estoy dando, pues Dios tiene que contestar mis oraciones y mis peticiones y regresarme. Y es esa mentalidad de Dios, Dios me pide algo, pero pues va a venir algo para acá. A lo mejor nada. Puede ser que regrese Cristo y estemos en su reino y ciertas oraciones nunca fueron contestadas y nunca entendimos por qué no se contestó una oración. Pero cuando estemos en la presencia de Dios vamos a entender que Él tenía todo fríamente calculado. Él tenía el control de todas las situaciones. Incluso 1 Corintios 13:12, Pablo lo explica a la iglesia de Corintios. Mira, les dice esto, anótalo por ahí. Dice: ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego ¿qué? Veremos todo con ¿qué? Perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Iglesia, a lo mejor voy a estar de 80 años, espero que todavía falte para eso, y a lo mejor Dios todavía no contesta ciertas oraciones, y por eso Dios deja de ser fiel. No. ¿Dios deja de ser más amoroso por eso? No. Y ese es el asunto, que muchas veces nosotros queremos ser Dios y saber todas las cosas, y Dios ya contéstame, ¿y por qué? Y nos desesperamos en vez de aguardar y confiar en que Dios tiene el control de todo, que Él es sabio. Sabes, hace tiempo también escuché otra frase que se me quedó bien marcada, y es esta. Decía: si Dios me diera todo su poder, si yo fuera omnipotente, cambiaría muchas cosas en el mundo. Pero decía abajo: pero si Dios me diera su sabiduría, dejaría todas las cosas como están, porque Él es sabio y sabe por qué suceden cada una de las situaciones en nuestras vidas.
Quizás nosotros por nuestro espíritu normal, carnal, diríamos, no, pues yo cambio esto y arreglo esto y hago esto si le contesto a este. Pero si tuviéramos la sabiduría de Dios, dijéramos, no, Dios sabe por qué suceden todas las cosas. Dios sabe por qué sucedió esto. Dios sabe por qué aún no contesta esta petición en mi vida. Dios sabe por qué aún no soy sano de esta enfermedad. Dios sabe por qué aún no sucede esto en mi familia. Porque Él es sabio, Él es bueno y Él es fiel. Él sabe lo que está haciendo. Él es bueno, Él es todopoderoso y sus planes son lo mejor que nos pueden suceder a nuestras vidas, iglesia. Y al final de esta visión, Dios le empieza a explicar a Daniel la visión de lo que iba a suceder con el pueblo de Israel. De hecho son como 2 capítulos, lo que resta del 10, el 11 y todavía hasta el 12 le está explicando. No te lo voy a leer todo porque es muy largo. Si gustas leer la visión, adelante, lo puedes hacer en tu casa. Pero en el capítulo 12, al final de que le explica todo esto a Daniel, en el capítulo 12, versículo 8, mira lo que nos dice Daniel. Dice, oí lo que dijo, pero no entendí el significado. Entonces le pregunté, mi Señor, ¿cómo terminará todo esto? Pero él dijo, vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el fin, hasta el tiempo del fin. ¿Sabes? Al final le di una respuesta y Daniel no entendió. Y Daniel quiso volverle a preguntar, oye, pero ¿cómo esto? ¿Qué va a suceder? Se mantendrá en secreto hasta el fin. Entonces yo creo que a Daniel hasta el momento correcto él va a saber por qué, o el porqué de esa revelación que Jesús le dio. Y Daniel yo creo ya está en la presencia del Señor y a lo mejor ya entendió todo, pero mientras estuvo en la tierra como un héroe de la fe, no supo de qué se trataba esta visión. Y lo que quiero que te lleves hoy es esto, en este tercer punto que te estoy hablando, es a veces nos esforzamos tratando de entender por qué esto y por qué esto otro y por qué me pasó esto y por qué en mi trabajo y por qué en mi familia y por qué en mis estudios, y muchas veces dejamos de avanzar en nuestras vidas tratando de esperar una explicación de parte del cielo y nos estancamos ahí. Pero qué mejor, iglesia, si a partir de hoy empezamos a avanzar en nuestras vidas confiando en Dios, confiando en su amor, confiando en su fidelidad, confiando en su sabiduría y que Él sabe el porqué de todo. ¿Por qué hoy no tomamos la decisión de, en vez de esperar respuesta a todo eso, avanzamos en nuestras vidas y caminamos más en los planes de Dios, sabiendo y confiando que Él tiene el control de todo? Él tiene el control de todo. Sabes, en Salmo 73, en el Salmo 73, no te lo voy a leer todo, si tienes oportunidad de leerlo en tu casa, todo, es un salmo muy bonito. En él encontramos a un hombre llamado Asaf. Este hombre llamado Asaf estaba pasando por una temporada en su vida donde él estaba sirviendo a Dios, él estaba entregado en la casa de Dios, y aún así había ciertas áreas en su vida que no entendía, que decía, ¿por qué me está yendo mal en esto? ¿Por qué me va mal en esto? ¿Por qué no se contestan mis peticiones? Y veía a otra gente que le estaba yendo bien, gente que incluso no estaba en la casa de Dios. Dice él, gente malvada, ahorita lo vamos a leer, y los veía que les iba bien. Mira, tiene salud, tiene bienestar, tiene dinero. Entonces incluso les dice ahí, esos gordos ricachones les va bien. Y yo que estoy aquí en las cosas de Dios, no tengo contestación, no me va bien algunas veces en mi vida. ¿Por qué? Y se encuentra en un momento así de frustración, de espera, de decir, Dios, ¿qué está pasando? Y mira lo que llega a suceder en su vida. Te lo voy a leer por partes. Veme siguiendo ahí si lo buscaste, si no está en las pantallas. Salmo 73 y dice, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de corazón puro. Pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer.
porque envidiaba a los orgullosos que los veía prosperar a pesar de su maldad. Pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, no están llenos de problemas como los demás, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Miren el versículo 7, estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea, se burlan y hablan solo maldades, en su orgullo procuran aplastar a otros, se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Voy a ir saltando un poquito para adelantarte todo este salmo. Dice en el 12, miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Y aquí Asaf se hace esta pregunta: ¿conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? Dice el 14, en todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa. Mira, Asaf estaba enfermo físicamente, tenía una enfermedad física. Y Asaf se está preguntando, a ver, yo estoy haciendo bien las cosas, no recibo respuesta, me está yendo mal, cada día trae su propio dolor, y yo aquí guardándome en la casa de Dios, viniendo a la iglesia, cambiando mis hábitos, cambiando mi forma de vivir, siendo mejor persona, sirviendo en la casa de Dios, enfermo, y otras personas allá haciendo lo que les da su gana y prosperando y les está yendo bien. Y se hace esta pregunta: ¿será que he dedicado mi vida al Señor en vano? ¿Será que el esfuerzo que hago es en vano? Y dice en el 16, traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces, y aquí está la clave, entré a tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Dice el 21, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte padecido un animal sin entendimiento. Y en el versículo 25 dice: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier otra cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Y el versículo 28, en cuanto a mí, nuevamente, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Iglesia, puede que estés pasando por situaciones que no entiendes o que no has tenido una respuesta de parte de Dios, pero en Jesús lo tienes todo y Él es tu refugio, Él es tu fuerza. Puedes estar pasando enfermedad, crisis o situaciones difíciles, pero en Jesús tenemos esperanza y Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio, Él nos basta. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Puede que nunca recibamos respuestas a ciertas oraciones que tengamos en nuestro corazón, pero si tenemos a Dios, ¿qué más podemos desear en esta tierra? Porque tenemos todo, ya no necesitamos nada más. Iglesia, puede que estemos en esta temporada donde no hemos recibido respuesta de parte de Dios a ciertas oraciones, pero tengo que decirte esto nuevamente: si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. ¿Qué más podemos desear? Puede fallarnos lo que sea, incluso debilitarse nuestro cuerpo, pero Él es la fuerza de nuestro corazón, y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, iglesia. Y este es mi tercer punto. No te había dicho el nombre, pero el tercer punto de lo que Dios habla para nuestras vidas es: está bien no tener la respuesta de todo.
Está bien no tener la respuesta de todo. No te preocupes si no has recibido una oración de parte de Dios quizás, o no la sabes la respuesta a esa situación. Tienes a Dios mismo y Él es suficiente, iglesia, para ser fortalecido en tu vida. Y quiero leer una última palabra que Jesús habla sobre la vida de Daniel y que habla sobre nuestras vidas. Punto número 1, ya lo vimos. Dios le recordó en ese tiempo de espera a Daniel. Número 1, ¿cuántos anotaron? Eres muy precioso para Dios, eres muy amada para Dios. Número 2, le recordó a Daniel que Dios escucha tu oración desde el primer día que empezaste a orar. Y número 3, está bien no tener la respuesta de todo. Hay cosas que incluso no vamos a entender. Y quiero acabar con este último versículo, y quiero que recibas esta palabra para terminar, y que te la lleves en tu corazón y podamos terminar este tiempo de enseñanza agradeciéndole a Dios por esas respuestas que quizás trajo a nuestras vidas. Daniel, en el capítulo 10, versículo 19, le dice: no tengas miedo, dijo, y le vuelve a repetir, porque eres muy precioso para Dios. Que tengas paz, ánimo y fuerza. Mientras me decía estas palabras, de pronto me sentí más fuerte y le dije: por favor, háblame, Señor mío, porque me has fortalecido. Y esta es la cuarta cosa que Dios habla sobre nuestras vidas y sobre la vida de Daniel, y que habla sobre ti en esta temporada de espera que quizás estás. Ten paz, iglesia, ten ánimo y ten fuerza en el nombre de Cristo Jesús. Jesús te dice esto: ten paz, ten ánimo y ten fuerza. Confía, no tengas miedo, yo estoy contigo, yo te fortalezco y no me olvido de ti. Y en medio de cualquier situación yo tengo el control de tu vida. A Dios no se le pasa nada, iglesia. A Dios no se le olvidan sus promesas. A Dios no se le va el avión en lo que le hemos orado. Él, en su soberanía y en su poder, sabe los tiempos perfectos para actuar y para hacer el milagro en nuestras vidas. Y aun cuando no lo haga, Él es bueno, Él es fiel, y Él siempre va a ser nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, iglesia. ¿Por qué no nos ponemos de pie?